Vamos a abrir la palabra del Señor en Santiago, capítulo 3, del verso 1 en adelante. En mi Biblia dice lo siguiente, el título, antes de empezar el capítulo 3. No sé si en vosotros tenéis lo mismo, posiblemente no, pero en esta dice, la irrefrenable lengua. Repito, la irrefrenable lengua. Y empieza el versículo 1 diciendo lo siguiente. Me llama mucho la atención que el título diga, la irrefrenable lengua, y empiece el versículo 1 diciendo lo siguiente. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esto no tiene con el tema central, pero quiero tocarlo. Dice la Escritura que no nos hagamos maestros. Así ser maestro es, yo soy maestro. Nosotros tenemos que esperar que el Señor nos haga maestros. ¿Por qué razón? Porque una persona puede conocer la palabra del Señor, pero no ser maestro. El maestro, verdadero maestro, es colocado por el Señor como maestro. Porque el maestro en sí tiene que tener un corazón, oye, me viene un corazón de acuerdo al de Cristo. Una persona puede hacer grandes logros aparentemente como maestro, hacer muchas cosas como maestro. Pero vamos a ser juzgados no por esas obras, sino por el corazón con que hiciste esas obras. Siempre el maestro tiene como característica de que Jesucristo nuestro Señor sea glorificado. No Él. ¿Ya? El maestro tiene que llevar a las personas a Cristo, a ser como Cristo. Un maestro tiene que llevar la palabra de una forma con poder, porque su corazón es limpio y aceptable delante de Dios. Ahí es donde ocurre el poder, porque es el Espíritu que va a hablar a través de ese maestro. A Jesús le decían los fariseos rabí, que significa maestro. Y le decían los fariseos, porque sabemos que tú vienes de Dios, porque las cosas que tú haces solamente tiene que ser que Dios esté contigo. Pero ese no es el tema central de la meditación, sino que vamos a seguir avanzando. Porque todos ofendemos muchas veces. Verso 2. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Verso 4, que me voy a centrar en estos versículos. Mirad también las naves, aunque tan grandes, pero quisiera verla en otra versión, que la voy a leer, que es una versión de Dios habla, que me llama mucho la atención porque lo explica muy bien, y quiero leer esa versión. Y fíjense también en los barcos, aunque son tan grandes y los vientos que los empujan son tan fuertes, los pilotos con un pequeño timón las guían por donde quieren. Lo mismo pasa con la lengua. Es una parte muy pequeña del cuerpo, pero dice aquí, atención, pero es capaz de grandes cosas. Tremendo eso. La palabra, por ejemplo, un barco inmenso, llevado por una tormenta, por un timón muy pequeño. Y el que lo lleva es un piloto. Y aquí nos pone como ejemplo la lengua, que es capaz de hacer, ¿qué? Grandes cosas.
Pero mira que la Escritura nos está hablando de las grandes cosas malas que puede hacer esa lengua. Esto está hablando de una naturaleza humana que no aplica los principios de Dios. Y lo voy a seguir leyendo para que nos demos cuenta de eso. Y dice lo siguiente: ¿qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego? Mira lo que es capaz de hacer la lengua. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo que contamina a toda la persona. Está encendida por el infierno mismo y a su vez hace arder todo el curso de la vida. O sea, que la lengua tiene poder para que nuestra vida sea encaminada por una vida de bendición o lo contrario. Pero aquí siempre lo hemos estudiado, lo que es la lengua, la maldad de la lengua, ¿no? Y dice que esa lengua es encendida por el infierno. O sea que hay espíritus malignos que van a hacer que la persona, cuando está hablando, chismeando, murmurando, esas palabras van a hacer que sean manipuladas por el mismo infierno, por espíritus malignos. Y eso viene a contaminar la persona misma. Qué tremendo eso, ¿no? Para que pensemos muy bien cuando vamos a hablar mal de alguien, cuando vamos a murmurar de alguien, cuando queremos sembrar cizaña a una persona o hacer algo de maldad. La misma persona que está haciendo ese mal a la otra persona, ella misma se está contaminando. Pero yo no quiero hablar de esa contaminación, porque aquí en la iglesia venimos a hablar de medicina, de sanidad, de sabiduría. Y vamos a ir a la Escritura, claramente, porque la Escritura siempre nos habla de que lo que sembremos recogemos. Si yo siembro amor, recibo amor. Si yo siembro odio, voy a recibir odio. Entonces, la lengua es muy importante saber que necesita tener un freno. Y el único que le puede poner ese freno sin dolor es la palabra de Dios. Y vamos a ir a la Escritura en Proverbios, bendito sea el Señor. Y vamos a entrar porque vamos a hablar de lo que trae vida a nosotros, vida y vida en abundancia. Proverbios capítulo 4, verso 20. Las personas que no conocen a Dios son manipuladas por su naturaleza humana. Y la Escritura nos ha dicho, cuando habla de la lengua, no habla del miembro de la lengua, ¿ya? Está hablando de sus palabras. Por eso hay un dicho que dice, ¿qué lengua tan larga tiene? Que es una persona que habla mucho y que habla mal y no guarda secretos. De eso habla la Escritura. Y vamos a ir a la palabra de Dios, que es muy importante, que hoy en día las personas no buscan la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay medicina para nuestro cuerpo. Así como dice que contamina, porque una persona que odia a otra persona, esa misma persona se está contaminando, se está enfermando. Y eso puede traer enfermedad en su cuerpo, porque dice que contamina todo el cuerpo. Pero vamos a hablar la palabra del Señor, donde nos va a explicar y confirma lo que yo estoy diciendo. Capítulo 4 de Proverbios, del verso 20 en adelante. Mira esas palabras de nuestro Dios. Dios es un Padre. Tenemos un Dios Padre. Mira lo que dice aquí. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. ¿Qué está diciendo el Señor? Que pongamos atención
a las palabras que están en este libro, que es la palabra de Dios. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Cuando habla del corazón, no habla del músculo del corazón, habla de tu ser interior. Tú lees las Escrituras, atentamente las Escrituras, guárdalas en tu corazón y van a cumplir un efecto maravilloso, que es el siguiente. Porque son vida a los que las hallan. Es importante entender esto. Una persona puede leer la Biblia y no entenderla. Y puede que no encuentre lo que está diciendo Dios, que esté atento a sus palabras. Necesitamos pedirle a Dios, cuando leemos la Biblia, las Escrituras, es pedirle a Dios con su Espíritu Santo que nos revele a nosotros la palabra de Dios. Esto es muy importante, porque Jesús dijo claramente esto: mis palabras son vida, espíritu y vida. Pero mira lo que dice la Escritura aquí, que es muy importante. Porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Cuando tú lees las Escrituras, tú estás recibiendo medicina a tu cuerpo. Porque toda la palabra de Dios es una carta de amor. Cuando tú lees las Escrituras, tu fe aumenta. Por eso dice la Escritura, y lo dijo Jesús, la fe es por el oír y el oír de la palabra. Cuando tú meditas la palabra, tu fe aumenta. ¿Sabes qué es fe? Confiar en Dios. La fe es confiar en Dios. Cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, tu ser interior va cambiando y empiezas a cambiar tus palabras. En vez de hablar mal, de quejarte, tú estás declarando lo que dice Dios en la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque la palabra lo que trae a tu vida es gracia y favor de Dios. La palabra de Dios te lleva a pasar por las barreras, a pasar por las fronteras, porque Dios tiene poder para traspasar todo lo que el hombre no puede hacer. Todo obstáculo es derribado por la palabra de Dios cuando esa palabra está en ti. Cuando tú lees la palabra de Dios, se te va el temor porque empiezas a conocer a Dios. Cuando tú conoces que tienes temor, tienes angustia, pero cuando conoces a Dios, sabes que Él es fiel y poderoso. Y cuando tú conoces a Dios, que sabes que es fiel y poderoso, ese temor se va. Porque más poderoso es Dios que el temor. Si una persona está enferma, meditando la palabra, va a recibir la medicina de parte de Dios. ¿Por qué? Porque va a recibir el Espíritu de Dios que vivifica el cuerpo mortal. Cada vez que leemos las Escrituras, recibimos espíritu y vida a nuestro cuerpo. Por eso dice la Escritura que es medicina a nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo es nuestra mente también. Porque cambia nuestra mente, esa mente caída, esa mente equivocada, que muchas veces creemos que somos sabios en nuestra propia opinión y resulta que llevamos con una opinión y con un pensamiento equivocado que no nos permite encontrar esa vida en abundancia que Jesucristo, nuestro Señor, prometió. Dios no ha fallado. Los que fallamos somos nosotros a través de esas palabras que declaramos. Nosotros no podemos hablar con palabras ofensivas o palabras agresivas. Nosotros tenemos que ser mansos y humildes para que el Espíritu de Dios, porque dice la Escritura que nosotros
nacemos por la palabra, que es un espíritu y que nos da vida y que nos cambia y nos transforma. Cada vez que estamos en la palabra recibimos ese favor de Dios, porque esa palabra hace que tú seas transformado a un modelo de un hombre perfecto o una mujer perfecta. ¿Cómo vas a creer en Dios si no lo conoces? ¿Cómo vas a confiar en Dios si no lees las Escrituras, las cosas que ha hecho Dios desde el principio del Génesis y sigue haciendo hoy en día y los hará siempre? Nuestra vida es transformada por la palabra. Pero si nosotros nos dejamos contaminar de personas, por eso dicen, hay personas que dicen, es que esa persona es un contaminante. Tú sientes que hay personas que hablan cosas que te contaminan a ti, que te traen inseguridad, que te traen temor, que te traen malas noticias, mientras que Dios te dice claramente que no temas. Yo soy tu ayudador, yo estoy contigo siempre. Dice la Escritura en Deuteronomio 30:14. Bendito sea el Señor. Deuteronomio 30:14. Es que toda la Escritura, nos habla de las palabras. Dice que todo fue creado por la palabra de Dios. Absolutamente todo. Todo. Dios, hágase la luz, dijo, y la luz fue hecha. Todo fue hecho por la palabra de Dios. O sea que cuando tú hablas la palabra de Dios, estás hablando las palabras de Dios que tienen poder sobre todo lo creado. Porque esas palabras ya la conoce la creación. Mira lo que dice aquí. Tengo subrayado desde el verso 15 y me llama la atención que yo quiero leer desde el 14. En la mayoría de las Biblias veo señalado capítulo 30 de Deuteronomio desde el 15 en adelante. Y en otra Biblia que tengo también está marcado desde el 15 y no desde el 14. Y el 14 es muy importante. Mira lo que dice aquí. Porque muy cerca de ti está la palabra. Atención, muy cerca de ti, mira, la palabra de Dios está aquí, cerca siempre. Y Dios te está diciendo hoy, mira, tienes la palabra tan cerca, tienes la Biblia tan cerca. Eso es lo que me dice este versículo. Y mis ojos se abren y observo y empiezo a desmenuzar lo que dice aquí. En tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Tremendo eso, ¿no? Están diciendo que nosotros tenemos un manual, la carta de navegación de ese barco, ¿ya? Que este es la dirección que vamos a manejar el timón para que ese barco, esa nave tan grande, va a ser manejada, ¿sí me entiende? Por la palabra de Dios que nos va a llevar a buen puerto, donde pueden haber tormentas, pueden haber vientos impetuosos, que son los problemas, las circunstancias. Te está diciendo que la palabra de Dios, ese timón, va a ser manejado por Dios. O sea, por la palabra, que es espíritu y vida. ¿Tremendo eso o no? Eso es lo que está diciendo las Escrituras. ¿Ya? Que la palabra está siempre cerca, el manual está cerca. Y la única forma de vencer y llegar a buen puerto es a través de lo que acaba de decir. Porque muy cerca de ti está la palabra, está la carta de navegación de tu vida. Porque ya dijimos que la lengua transforma la vida, que la hace mala. Lo leímos, mira, la lengua mala, mira lo que dice aquí,
La lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesta en nuestro cuerpo que contamina a toda la persona. O sea, puede enfermar a la persona. Pero también dice lo siguiente, está encendida por el infierno mismo y a su vez hace arder todo el curso de la vida. Cambia el curso para mal. Una lengua mal dirigida hace que la vida de esa persona lo lleve por una vida mala. Pero si la palabra de Dios la tenemos cerca y está dentro de nosotros, nosotros estamos conduciendo con la lengua, con las palabras, esa nave, sí o no, que es muy grande, que es muy poderosa, permite que nosotros podamos seguir adelante y llegar a buen puerto. Tremendo eso, ¿no? Maravilloso. Y mira lo que dice aquí la Escritura. Porque los que creemos en Dios sabemos que esta es la palabra de Dios. Pero los que me están escuchando hoy, los estoy animando, si estás pasando por una circunstancia difícil, tienes odio, rencor, desánimo, te animo a que leas la palabra de Dios porque ella te va a quitar todo eso y va a sanar tu cuerpo de temor, de miedo, de rencor. Porque va a cumplir el propósito que ha dicho hoy. Va a ser sanado, tu cuerpo va a ser sanado. En el nombre de Cristo Jesús. Por la palabra de Dios. Pero tienes que leer la palabra de Dios. Tienes que guardarla en tu corazón. Tu corazón es lo más profundo de tu ser. Para que esa palabra haga vida en ti. Y seas transformado en una persona libre. En el nombre de Cristo Jesús. Mira lo que dice aquí. Y termino con esto. Y dice la palabra lo siguiente: mira, yo he puesto delante de ti hoy, te hablo a ti, la vida y el bien, la muerte y el mal. Está diciendo que depende de tus palabras, vas a recibir de Dios el bien y la vida. O con tus malas palabras vas a recibir la muerte y el mal. Pero dice aquí lo siguiente: porque yo te mando, por eso se llaman mandamientos de Dios, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Cuando tú empiezas a leer las Escrituras, la Biblia, empiezas a entrar en el poder de Dios, a tomar posesión de tu vida, de una vida buena, de una vida que dijo Jesús, una vida en abundancia. Pero lo vas a conseguir a través de meditar la palabra, que es comida, verdadera comida, que te alimenta el espíritu, que es el ser interior. Porque tú eres por lo que piensas, porque como piensas tú actúas. Como es tu corazón, tú actúas, porque dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca, y de lo que siembra tú vas a recoger en la vida. Es importante que tengamos en cuenta eso. Somos como ese barco, por tempestades, por situaciones a veces difíciles, pero si tú coges ese timón que es tu lengua y es controlada por la palabra de Dios, tu vida va a ser transformada como ese barco. Cuando ese barco es dirigido por un buen piloto que tiene una carta de navegación que es la Biblia, vas a ir a buen puerto, vas a poder superar ese obstáculo. Por eso la palabra de Dios traspasa barreras y fronteras. No hay nada imposible para Dios. Dice la Escritura, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Tengamos cuidado con esa lengua, con el título que dije, que la lengua es indomable.
Es una naturaleza humana caída. Por eso se llama un mundo caído. Pero si tú empiezas a meditar la palabra, a leer la palabra, no necesitas ser enseñados por hombres. Dios te va a enseñar a través de la palabra. Y si necesitas ayuda, busca un maestro de la palabra para que te enseñe y te muestre la palabra, para que seas transformado en un nuevo hombre y una nueva mujer. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te ruego, Señor, que este mensaje, que es tuyo, no de hombre alguno, Señor, cumpla el propósito este día de conversión, de sanación, de restauración y de sabiduría. Abre ojos espirituales, quita todo velo y que sea el colirio del cielo para que podamos ver de acuerdo a tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.